Hola, soy Larissa Prois y estás viendo el Seminario sobre Interpretación Bíblica, una producción presentada por el Instituto de Investigaciones Bíblicas. El Dr. Frank Hazel, director asociado del Instituto de Investigación Bíblica, está aquí para decirnos lo que estamos aprendiendo en esta conferencia. Gracias por acompañarnos, Dr. Hazel. Entonces, ¿cuál es el tema de la lección de hoy? Hoy aprenderemos algo muy interesante sobre textos, manuscritos, traducciones de la Biblia y sobre la confiabilidad de las Escrituras. Veremos muchos datos interesantes sobre la relación de todo eso. Lo que mucha gente no sabe es que no tenemos los manuscritos originales de los documentos bíblicos. Todo lo que tenemos son copias de copias de copias. La Biblia es uno de los escritos antiguos mejor documentados y conservados que existen en la historia y la literatura mundial. A pesar de eso, hay una serie de buenas preguntas con interesantes implicaciones para la interpretación de la Biblia. Existen diferentes tradiciones de copias de la Biblia, diferentes manuscritos, y también está toda la cuestión de las versiones de la Biblia. ¿Están todas inspiradas? ¿O qué versión de la Biblia es realmente segura y confiable? Al menos en mi idioma. Así que abordaremos todo eso en el vídeo, en este capítulo. Y también trataremos otras preguntas interesantes, en las que aprenderemos datos interesantes sobre cómo algunos errores menores se infiltraron en el proceso de transmisión, cómo podemos detectarlos y todavía creer en la veracidad y fiabilidad del texto bíblico. ¿Con quién tendré el privilegio de hablar? Este tema será presentado por el Dr. Clinton Wally. Es un erudito del Nuevo Testamento de los Estados Unidos. Tiene una gran experiencia en eso y es director asociado del Instituto de Investigación Bíblica de la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día. Él ha tratado mucho ese tema y ha proporcionado algunas ideas fascinantes e interesantes. Por eso, le invito a explorar algo que quizás no haya escuchado antes y que pueda ayudar a comprender algunas de estas interesantes preguntas desde una perspectiva bíblica. Así que Dios le bendiga mientras ve el vídeo y lee el libro. Junto a nosotros ahora está el Dr. Clinton Wallin para discutir el tema de variantes, versiones y la confiabilidad de las Escrituras. Gracias, Dr. Wallin, por estar con nosotros. Doctor, mientras pensamos en la Biblia y por qué debemos confiar en las palabras escritas en este libro, ¿es realmente posible saber con qué precisión se nos ha transmitido el texto de la Biblia a lo largo de los siglos? La Biblia es, con mucho, el libro mejor conservado de la historia. Ningún otro libro antiguo se le acerca. El Antiguo Testamento está bien documentado en varios manuscritos hebreos medievales que están bastante bien hechos. Lo sabemos por los rollos del Mar Muerto, que datan de hace casi 2000 años, de la época de Cristo, y muestran un buen acuerdo en general con los manuscritos que teníamos de antes de su descubrimiento. Sabemos que el texto del Antiguo Testamento está muy bien conservado e incluso tenemos 2 amuletos de plata que preservaron la bendición sacerdotal que data de mediados del siglo VII a.C. Es interesante tener textos tan antiguos del Antiguo Testamento disponibles. Y el Nuevo Testamento está aún mucho mejor conservado. Tenemos más de 6.000 manuscritos catalogados del Nuevo Testamento. En general, la coincidencia entre ellos es asombrosa. ¿Sabes? Las diferencias que vemos en todos estos miles de manuscritos tienden a ser muy pequeñas. No afectan a ninguna doctrina importante en absoluto, por lo que la Biblia es realmente el libro mejor conservado. ¿Y por qué hay tantas traducciones modernas de la Biblia? En realidad, hay 2 razones principales para las diferencias entre las traducciones de la Biblia que vemos.
No importa cuál sea el idioma. La primera razón es lo que ya mencioné, las diferencias en los manuscritos y lo que llamamos el texto tradicional o textus receptus, que es el manuscrito en que la versión King James y en gran parte la nueva versión King James se basa y que es muy conocido y apreciado. Pero la traducción más moderna y las traducciones más contemporáneas utilizan una forma académica del texto que intenta alcanzar una forma anterior del texto, una más cercana al texto original que pudo haber sido escrito por Pablo o incluso Moisés. Pero no tenemos ningún manuscrito que sea el texto real original que escribieron los autores. Todo lo que tenemos son copias. Y así, en función de cómo la traducción valora las diferencias en los manuscritos y escoge, eso hace diferencias entre una traducción y otra. Esto hizo durante mucho tiempo, al menos durante los años 80, diría yo, la diferencia más importante entre las traducciones. Pero en las últimas décadas, menos de 20 o 30 años, las diferencias en el método de traducción han resultado en diferencias aún más importantes en las traducciones. Tenemos, por ejemplo, la traducción formal, lo que llamamos palabra por palabra, que trata de ser lo más literal posible con el texto, como serían en inglés King James, New King James, New American Standard Bible, English Standard Version, la versión estándar revisada, la original. Estaban tratando de hacer coincidir una palabra dada en hebreo o griego con lo mismo en inglés, en la medida de lo posible, intentando vincular cada palabra original con una palabra en inglés en la traducción. Así que, más recientemente, surgió una tendencia en las traducciones hacia una mayor flexibilidad y más libertad para que el traductor varíe ese procedimiento. Por tanto, una traducción funcional intenta seguir siendo fiel al texto original, pero permite algo más de libertad. Y una traducción dinámica, aún más, como la nueva versión internacional, que es el mejor ejemplo de eso, donde el traductor tiene bastante más libertad. E incluso en la nueva versión internacional original y la que se publicó en 2011, hay diferencias significativas, y los capítulos del libro las exponen, así como muchas de las traducciones en inglés y las diferencias entre ellas. Así que esas son las principales diferencias. Primero, tenemos las diferencias en los manuscritos y, en segundo lugar, las diferencias en el método de traducción. Esto explica prácticamente todas las diferencias que vemos de una traducción al inglés a otra. ¿Es posible aplicar al texto bíblico el concepto de no importa cómo se diga, siempre que conserve la esencia o el significado del texto? Quiero decir, ¿es posible alterar la forma del texto sin cambiar su contenido y su significado? Esa es una gran pregunta, una pregunta clave. Por supuesto, pequeñas diferencias en la traducción pueden suponer grandes diferencias en términos del resultado final. Y esto es especialmente cierto para, por ejemplo, una versión en paráfrasis que no es realmente una traducción de la Biblia, porque tienden a ser realizadas por una sola persona con total libertad para decir lo que cree que el texto significa o debería decir. Entonces, en ese caso, hay ejemplos donde incluso condenas muy claras de ciertas cosas como la homosexualidad se atenúan o incluso se borran por completo del texto. Y luego, con respecto a nuestra comprensión de la unidad de las Escrituras, esta multiplicidad de traducciones con diferencias tienden a dañarla, porque tienes unas traducciones luchando con otras. Por eso siempre es bueno comparar las traducciones, especialmente las paráfrasis. Yo realmente evitaría The Living Bible, The Message,
e incluso The Clear Word, aunque esta la hizo un erudito adventista, Jack Blanco. Le tengo un gran respeto y puede ser útil de alguna manera, pero es más un comentario y deberíamos entenderla de esa manera. Y también las Biblias de estudio. Esas notas son muy útiles, pero debemos reconocer que son comentarios que intentan decirnos qué significa el texto. No es directamente el mensaje de las Escrituras. Y a veces esas notas parecen tener una mayor cantidad de palabras en la página que el texto en sí. Por lo tanto, siempre es bueno comparar traducciones que brinden a los lectores una idea del rango de posibilidades de lo que podría significar un texto. De hecho, existe un aspecto importante en la preservación de las palabras tal como fueron escritas y no en adaptarlas para que se ajusten a nuestro entendimiento, ¿correcto? Permítanme aclarar otra cosa respecto a las traducciones más literales. Eso significa que habrá más ambigüedad en el texto, porque podría leerse de una manera o podría leerse de otra. Un ejemplo muy importante para nosotros, los adventistas del séptimo día, es Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, donde se refiere al testimonio de Jesús. La expresión griega podría significar el testimonio de Jesús o testimonio sobre Jesús, es decir, nuestro testimonio o el testimonio de Jesús. Y son dos significados muy diferentes. Una traducción más literal preservaría esa ambigüedad y solo diría testimonio de Jesús. Mientras que la traducción más dinámica podría, porque el traductor tiene más libertad, decir, bueno, realmente significa esto, nuestro testimonio sobre Jesús o el testimonio de Jesús. Eso es lo que realmente significa el texto. Y esa es la forma en que se traduce. Y por eso es importante comparar traducciones, para que veamos el rango de significado. En este caso particular, si miramos las otras formas, la misma expresión se usa en los primeros versículos del libro de Apocalipsis. Está claro que este es un testimonio de Jesús, al igual que el libro de Apocalipsis en sí es de Jesús. Es su revelación a Juan a través de su ángel para nosotros. ¿Existe algo así como la mejor traducción de la Biblia? Esta es una pregunta típica y la realidad es que no existe una traducción perfecta de la Biblia. Somos humanos, tenemos nuestros prejuicios y no vas a encontrar perfección en esta tierra. Incluso realmente no es posible y es por eso que es mejor conocer los idiomas originales si puedes, porque si traduces algo siempre será solo una aproximación al significado del original. Nunca puede ser exacto porque las palabras de un idioma no se corresponden exactamente con las palabras de otro idioma. Siempre habrá algunas diferencias. Además, cada idioma tiene su tipo de perspectiva cultural incorporada. Entonces, al traducir la Biblia, también se está traduciendo a un entorno cultural que no es el mismo que el entorno cultural de la Biblia. Así que también hay que tener esto en cuenta. Dicho esto, la Biblia trasciende la cultura porque es la palabra de Dios. Y creo que se inspiró de tal manera que tuvo un componente universal que no se puede perder en la traducción. La poesía hebrea es un ejemplo muy interesante. No es tanto una poesía de rima, sino de pensamiento. Se basa en rima de pensamiento, no de sonido. Y así, cuando piensas en la rima del pensamiento, se puede traducir mejor a cualquier idioma. Aunque tal vez no haya una mejor traducción, sí hay traducciones mejores que otras, pero no en todo el texto bíblico, sino que hay mejores traducciones de este texto concreto o de aquel. Nuevamente, todos hacemos nuestro mejor esfuerzo, pero por eso es positivo comparar las traducciones. Me gustan las traducciones más literales y creo que eso es muy útil, especialmente si estás estudiando palabras, porque si estás haciendo estudios de palabras, casi tienes que hacerlo con una traducción más literal. Por ejemplo, la New American Standard Bible, English Standard Version o New King James Version, porque preservaron esa conexión. Si solo es para leer,
Las otras versiones más dinámicas están bien, pero tenga en cuenta que de esa manera se pierde más del texto, aunque leerlas es un poco más fácil para el lector. Nos acercan la Biblia no solo a nuestro idioma, sino también a nuestra propia cultura. Y es por eso que es más comprensible. Pero ese proceso de traducción no solo traduce la Biblia, sino que, una vez traducida, ajusta la redacción para aclararla en términos de inglés y en términos de cultura moderna. Entonces, en realidad, es un proceso de 3 pasos. No solo entender el original hebreo y griego y traducirlo a nuestro idioma, sino el tercer paso de, una vez que la traducción está lista, ajustarla y aclararla para los lectores en español de nuestra cultura actual. ¿Hay alguna razón para las diferencias en las diversas copias de los manuscritos griegos y hebreos de la Biblia? Cuando copia algo, no importa la lengua. Copie cualquier cosa en su propio idioma. Puede suceder que la mirada regrese y vea la misma palabra, pero en un lugar diferente. Entonces, lo que vemos a veces es que se ha seguido copiando desde donde aparece la misma palabra, pero en otro lugar del texto. Y entonces la brecha entre donde esas mismas palabras aparecen en el manuscrito original, el que se estaba copiando, se omite. Pero en ese caso podemos ver por qué saltó. Su ojo saltó hacia la siguiente aparición de la misma palabra. O incluso podría ser un sonido similar, o un final similar, o un comienzo similar de una palabra. En estos casos, el texto se pierde en esa copia en particular. Pero podemos compararlo con otras copias y vemos el error que cometieron con claridad. A veces hay letras similares en hebreo o en griego. Y cuando están en cursiva o incluso en letras mayúsculas, a veces y después de los años en que el manuscrito se desgasta, algunas de esas letras se vuelven algo descoloridas y difíciles de leer, y pueden parecer una letra diferente, por lo que se produce una confusión de letras o, como mencioné, la sustitución de sonidos similares o la inversión a veces de letras o palabras. Pero estos son errores involuntarios que se filtraron durante el proceso de copia. Y normalmente podemos ver con bastante claridad lo que debería haber sido el texto anterior y podemos reconocer esos errores. Ahora bien, hay ocasiones en las que parece haber cambios más intencionales en el texto, y estos no son necesariamente un intento deliberado de corromper el texto, sino un intento de mejorarlo. Por ejemplo, hay varios textos como Marcos 9:29, Hechos 10:30, Primera de Corintios 7:5, donde la palabra oración se ha aumentado con ayuno. Entonces la oración y el ayuno, porque se convirtió en una práctica cada vez más importante, no solo orar, sino ayunar con oración. A veces, especialmente en el libro de Apocalipsis, donde hay una sintaxis inusual, que diferentes eruditos han interpretado de diferentes maneras. Una disertación reciente de un adventista llegó a la conclusión de que las diferencias de sintaxis, que es lo que consideramos una especie de fraseología inusual en griego, a veces se usan en diferentes casos de lo que esperamos, o con una formulación diferente, deliberada para transmitir un cierto significado que el autor, Juan, tenía en mente. Y así, los escribas podrían intentar corregir eso a una sintaxis más gramaticalmente correcta, de acuerdo con su comprensión de las reglas del idioma griego. Pero eso cambia lo que el autor realmente tenía en mente. O a veces hay diferencias, vemos esto mucho en los Evangelios, donde Mateo tiene, digamos, una versión del Sermón del Monte, y Lucas tiene una versión diferente. Muchas de las mismas palabras son idénticas, pero hay algunas diferencias menores. Y verás que algunos manuscritos intentan armonizar eso, y no solo en este caso.
sino en otros casos en los Evangelios u otras partes de la Escritura, donde puede haber textos muy similares, versículos muy similares, y tratan de unirlos, de modo que sean idénticos o cercanos, muy cercanos. Y estos son el tipo de cambios intencionales que encontramos. Pero, de nuevo, muchas veces podemos ver cuál era el texto anterior. Se ha estimado que en el 90% de todo el texto de las Escrituras no hay absolutamente ninguna duda de lo que decía el texto original. Así que está muy bien conservado. Y a pesar de las diferencias en los manuscritos, realmente no encontramos ningún problema importante en cuanto a cuestiones doctrinales con el texto. Solo me gustaría leer una declaración que creo que es muy útil aquí sobre este mismo punto. Y se encuentra en el libro Mensajes Selectos, tomo 1, página 16. Algunos nos miran con seriedad y dicen, ¿no cree que podría haber habido algún error en los copistas durante los traductores? Todo esto es probable, y la mente que es tan estrecha que dudará y tropezará con esta posibilidad o probabilidad, estaría igualmente dispuesta a tropezar con los misterios de la palabra inspirada, porque sus mentes débiles no pueden ver a través de los propósitos de Dios. Los errores no causarán problemas a un alma ni harán que tropiece en ningún pie, que no tendría dificultades también a partir de la verdad más clara y revelada. Y es verdad, cuanto más he estudiado muchos de los manuscritos originales, incluso he hecho cotejos de manuscritos griegos, he mirado detenidamente los rollos del Mar Muerto y diferentes imágenes fotográficas de ellos, comparándolos, tratando de hacer algo de este trabajo de cuál es la mejor lectura del texto. Entonces, creo que no hay un problema real en términos de diferencias en los manuscritos. No son tan problemáticos como a veces la gente da la impresión. ¿Cuál es la razón de las diferencias en las traducciones de la Biblia? Con las diferencias de traducción ya he hablado de las variantes. Entonces, un ejemplo de eso sería Marcos 1:2, donde la nueva versión King James tiene la cita que habla de Juan el Bautista, que él es el mensajero que se enviaría ante su rostro. Así que esto viene de Malaquías. Entonces, una voz que clama en el desierto prepara el camino al Señor, que viene de Isaías 40. Hay dos profetas involucrados aquí, ¿verdad? La King James Version, The World English Bible, usan el texto tradicional que nos ha llegado y solo dice, en los profetas, dice, mientras que otras traducciones, como la versión estándar en inglés y la nueva versión internacional, dice, en el profeta Isaías, y luego cita a Malaquías e Isaías. Algunas personas dicen que eso es un error en la Biblia. Bueno, no. Isaías es claramente el profeta principal aquí, y es la cita más larga. Por lo que la adición de algunas palabras de Malaquías al principio acaba de presentar esa cita. La cita principal no quiere decir el profeta Isaías. ¿Sabes? Tal vez si estuviéramos en nuestro estado de ánimo moderno, muy preciso, diríamos que eso no es exacto. Pero ese no es un gran problema para el escritor o la gente de los tiempos bíblicos. Un segundo ejemplo es 1 Corintios 13:3, donde el texto tradicional y otros manuscritos, los manuscritos griegos, y donde Pablo dice, aunque entregue mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, no tengo nada. Encontrará esa lectura en la English Standard Version, New American Standard Bible y la edición anterior de la New International Version. Curiosamente, la edición 2011 de la New International Version ofrece una interpretación diferente. Incluso si doy mi cuerpo para jactarme, no soy nada. Como puedes ver, estas diferencias en los manuscritos son diferencias de traducción causadas por variantes. Algunas diferencias de traducción causadas por el significado serían, por ejemplo, Daniel 9:25, y esta es muy significativa para nosotros como adventistas del séptimo día.
Algunas traducciones tienen hasta el Mesías, el príncipe. Habrá 7 semanas y 62 semanas. Juntaron 7 semanas y 62 semanas. 69 semanas, ¿de acuerdo? Pero la versión estándar en inglés, que en general es una traducción más literal, dice, hasta la venida del ungido serán 7 semanas. Punto. Luego durante 62 semanas y continúa. Entonces separa las 7 semanas y las 2 semanas por completo. Y esto tiene que ver con una excelente interpretación del texto masorético, del hebreo de Daniel 9:25. Así que eso cambia el significado de manera bastante significativa, en función de cómo piensan que el texto quiere decir lo que creen que el texto quiere decir. Otro ejemplo es Hebreos 11:11, donde la nueva versión internacional original en inglés dice que Abraham no pudo ser padre, pero Hebreos 11:11, en la edición 2011 de la nueva versión internacional en inglés, dice que Sara no pudo tener hijos. Esa es una gran diferencia, ¿sabes? ¿Fue Abraham capacitado para llegar a ser padre o Sara fue capacitada para tener hijos? En este caso, esta es una gran diferencia de traducción causada por el significado. ¿Cuál es el aspecto más importante a considerar al elegir una Biblia? Más importante hoy en día que las diferencias del manuscrito, porque dije que, en general, son en su mayoría diferencias muy menores y podemos ver fácilmente lo que era el texto anterior. Las diferencias en el método de traducción son más importantes. Por eso es importante mirar detenidamente la introducción a las traducciones y lo que dicen en la introducción. ¿Cómo se hicieron con estas traducciones? Sí, en algunos casos es una revelación de cuánto se inclinan hacia la cultura para que nos suene bien ahora. Mientras que incluso hace solo 10 o 20 años no harían eso. Correcto, y a medida que pasa el tiempo parece que hemos cambiado el enfoque para adaptar la Biblia y que se ajuste a nuestros propios deseos y anhelos. Y en lugar de ser servidores de la palabra, queremos que la palabra nos sirva, ¿no? Un filósofo lo dijo de esta manera: o acercas al lector al texto y le pides que se esfuerce para entenderlo, o acercas el texto al lector para que le sea más fácil de entender. Pero entonces hay así más daño en el texto. Prefiero la primera opción, la traducción más cuidadosa y literal. Gracias, Dr. Walling, por tomarse el tiempo para explicarnos asuntos tan importantes. Y gracias también por quedarse con nosotros. Nos vemos la próxima vez. Para una comprensión más profunda de este tema, visite adventistbiblicalresearch.org y compre el libro Biblical Hermeneutics and Adventist Approach.